poder mirarles desde aquí, desde Cataluña, desde Barcelona, desde España. De verdad que me contenta muchísimo poder verlos otra vez y los veo bien, y cuando estamos en el Señor estamos mucho mejor. Eso es hermoso. Gracias a Dios por los cantos que nos han regalado esta tarde, Vanessa y Jesús. Dos cantos de verdad que significan muchísimo por los mensajes. Bendiciones vendrán a aquellos que esperan en Dios. Todos ustedes y los que no se pueden conectar en esta hora y pertenecen al pueblo del Señor, reciban la bendición de Dios, porque estamos esperando en Él. Y por supuesto, esa canción de Peregrinos y Extranjeros, por todo su amor le damos gracias, y por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará, porque ha perdonado nuestros pecados el Señor y nos ha dado la mejor de las libertades. Y eso es un motivo especial y grande y permanente por el cual dar gracias a Dios. Gracias también a Albani por la invitación que me hizo desde hace un tiempo, y gracias por el pastor Jesús Cabrera por haberme incluido en el grupo de la opinión pastoral. Es un grupo muy activo, no me da tiempo revisarlos. Y bueno, ahí vamos, poco a poco. Llevo como 3 días de atraso en la revisión de los mensajes, pero ahí voy. Trato de escucharlos a todos. Gracias por sus oraciones. Gracias a Dios por los que hacen oraciones a favor de nosotros, los que estamos a más distancia de Venezuela. De verdad que siempre lo he dicho, que las oraciones de todos ustedes nos hacen fuertes. Y la oración que hacemos nosotros desde este lado del océano son los que hacen fuerte a los hermanos, o nuestros hermanos, nuestra familia que está en Venezuela. Venezuela, el país que nos vio nacer, el país donde crecimos, donde aprendimos, donde nos formamos y nos desarrollamos, se ha visto sacudida, bueno, por esta situación desde mucho tiempo, y hemos llegado hasta aquí por razones diversas, algunos forzados, algunos empujados, otros porque no quedaba más, otros porque lo planificaron con antelación, otros porque decidieron, otros porque no les quedaba otra. Pero de alguna manera salimos del país, y nuestro deseo es que nuestra familia también esté bien, y por eso trabajamos. Felicito a la familia Cabrera por ese esfuerzo que han hecho de salir y estar un buen número fuera del país, y felicito a los que están allí en Venezuela, que están luchando, están batallando, están guerreando y están sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias. La palabra del Señor nos ha dado y nos dejó ejemplo de muchas situaciones que se parecen a las nuestras. Quisiera esta tarde, noche ya, bueno, tarde aquí también en España, porque hasta las 9:30 es tarde. El sol lo tenemos aún, y bueno, se habla de las 8, ahora 8:38 de la tarde. Le quiero compartir esto porque se parece a nosotros lo que la palabra nos enseña. El mensaje de hoy va por esa línea. Fíjense, Jeremías 31, del 16 al 20, dice: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. No dice otra cosa, sino que dejemos de llorar y sequémonos las lágrimas de los ojos, porque mientras trabajemos tendremos salario y volveremos a nuestra tierra. Versículo 17 dice que esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Todo el que le ha tocado formar, ha visto nacer sus hijos, ha visto formar sus pequeños fuera del país, hay esperanza también para ellos, y dice la palabra que volveremos a nuestra tierra. Dice el Señor: he oído a Efraín que se lamenta. Fíjense en esa palabra: me azotaste y fui castigado como novillo indómito,
conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Es la expresión de Efraín, una de las tribus de Israel, para con Dios. Me azotaste, Señor, y fui castigado como un novillo indómito. Pero la solicitud, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Reconocer al Señor en todo. Nos decía Jesús, salimos y hemos visto la mano de Dios y vimos la mano de Dios en todo el trayecto hasta el momento donde estamos ahora. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, llevé la afrenta de mi juventud. Y responde el Señor, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es el niño en que me deleito? Fue lo que Jesús dijo, lo que el Señor dijo cuando se bautizaban a Jesús. Este es mi hijo amado y que tengo complacencia. Nosotros podemos decir también esta tarde y siempre que somos y seremos los hijos amados del Señor, y el Señor se complacerá también en nosotros. Pues desde que hablé de Él, me he acordado de Él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron. Por Él ciertamente tendré de Él misericordia, dice Jehová. Jehová se acuerda de nosotros, mis hermanos, siempre. Y sus sentimientos se conmueven. Y por lo tanto, Él tendrá de nosotros misericordia. Esa historia, eso que se refleja en este pasaje de la palabra que hemos leído, es también parte de nuestra historia. Salmo 137 no es menos gratificante y descriptivo en cuanto a esta situación. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguna de las canciones de Sión. Versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Es la pregunta, ¿cómo hemos de estar alegres fuera de nuestra tierra, fuera de nuestra casa, lejos de nuestra familia, fuera de nuestro sitio de confort, dejándolos lo que hemos amado, lo que hemos construido? ¿Cómo podemos cantar cántico a Jehová en tierra de extraño? Pero el escritor se reconforta diciendo, si me olvidara de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Me quede inmóvil mi mano derecha. Y que mi lengua se pegue al paladar, que quede mudo, si no me acordara de ti, si no enalteciera a Jehová como preferente asunto de mi alegría. Hemos salido y estamos en diferentes lugares. Otros están en Venezuela y la situación se parece mucho la una de la otra. Por eso he titulado este mensaje, Cantos en tierra ajena. He querido usar estas dos porciones de la palabra para ponernos en el contexto de lo que vamos a conversar. Porque el desarrollo del mensaje va a estar basado en los textos que siguen, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 18. Una historia que ustedes saben muy bien, porque las maestras y los maestros que tuvimos en la escuela de niños, en la Organización de Iglesias Evangélicas Nacional Independiente de Venezuela, se ocuparon de enseñar. Desde siempre. Y para esas mujeres y algunos muy pocos hombres que trabajaron con niños, por lo menos en el tiempo que estuve participando activamente y de frente con ustedes, se ocuparon de enseñarnos las historias más elementales de la palabra, pero historias que al fin dejaron marcada nuestra vida. Y esta es una de ellas. Y creo que ellos hicieron su esfuerzo. Podemos recordar con toda claridad a nuestra hermana Ernestina, a lo mejor, que trabajaría con niños. A nuestra hermana Emma Sánchez, a Alexis Sánchez, y toda esa gente hermosa de la zona 4, de la iglesia Betania de Valencia, que hicieron de la educación de los niños su prioridad. Y de allí salió el Programa Nacional de Atención al Niño, que en su momento nuestra hermana también, Jaime Azócar, estuvo trabajando
con los pequeños, y en cada una de las clases ponía el énfasis enseñando la palabra. Y esta historia seguramente usted la ha escuchado. Naamán y el profeta Eliseo. Hasta una canción había para expresarlo, que las aguas del río de Jordán limpiaron las lepras de Naamán. Pero ¿qué tiene que ver esto con los cantos en la tierra ajena? Es porque en esa historia, por supuesto, las maestras se enfocaban en lo elemental, lo fundamental. Porque si tú te lavas en la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Era la canción para expresar el valor del reconocer a Jesús para ser limpio de pecado. Pero en esa historia básica y fundamental se tejen otras historias, otros eventos que quisiera considerarlos con ustedes en esta tarde. En el versículo 1, ustedes pueden tener su Biblia abierta y seguir un poco la historia, porque no vamos a leer toda la porción, pero vamos a tocar los elementos más importantes que resaltan lo que queremos destacar. El versículo 1 habla de Naamán, que era el general del ejército del rey de Siria, y unas características bien importantes. Era un varón grande y estimado. Era un varón grande y estimado, porque por medio de él, oigan esto, Jehová había salvado a Siria. El escritor, el narrador de esta historia, dice que Naamán había salvado a Siria gracias a la intervención de Jehová nuestro Dios. Era un hombre valeroso, era un hombre grande y estimado, era un hombre reconocido en su pueblo, pero, siempre hay un pero, era leproso. Y deben recordar ustedes que en la Biblia, para el pueblo de Israel, tener lepra era una calamidad, al extremo que llegaba a ser la persona sacada del pueblo, puesta en un lugar aparte, fuera de la ciudad, por cuestiones sanitarias, por cuestiones de higiene, por cuestiones de contaminación. Naamán, siendo esto que acabamos de decir, era leproso. Bandas armadas sirias habían invadido Israel, según el versículo 2, y llevaron cautiva a una muchacha. Fíjense, llevaron cautiva a una muchacha, la cual se convirtió en sirvienta de la esposa de Naamán. Una persona cautiva, y quiero dedicarle un poquito de tiempo a esta muchacha, una persona cautiva no es más que una presa, una persona que está privada de su libertad. Puede comer, puede beber, puede dormir, puede levantarse, tener todas sus comodidades, entre comillas, pero está presa. Es la condición de un pájaro que tenemos en una jaula. Allí tiene la comida a tiempo, el agua a tiempo, que estamos pendientes de que no le dé el sol para que se conserve bien. Podemos hasta darle un bañito de vez en cuando, pero está presa, está preso, aunque tenga, entre comillas, todas sus comodidades. Esta muchacha se convirtió en la sirvienta de la esposa de Naamán, que la Biblia no da detalles de qué hacía ella en el pueblo de Israel, a qué familia pertenecía, ni qué actividad tenía su familia, ni qué hacía. Pero le tocó en ese momento ser sirvienta. No está ajena la vida de esta muchacha a nuestra vida, porque hemos hecho fuera del país cualquier actividad. Hemos hecho fuera del país actividades que no nos eran cotidianas, no nos eran corrientes. Y nuestros hermanos que están en Venezuela igualmente les ha tocado hacer actividades que no estaban acostumbrados a hacer. Actividades que no eran su común, sino que la circunstancia los ha llevado a hacer otro tipo de tarea. A esta chica le correspondió ser sirvienta de la mujer de Naamán. Siendo prisionera, habiendo sido capturada, habiéndose convertido en una presa, estando esclavizada, se dio cuenta de la situación de este hombre, su señor. Para ella, ese señor debía estar fuera de la casa, fuera del lugar donde vivía, porque estaba contaminado.
Pero esta muchacha tenía una convicción que quisiera que la resaltáramos y fuese también tomada como ejemplo para nosotros. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea la actividad que estamos realizando, sea cual sea las personas que nos están rodeando, que no se parezcan a nosotros, no coman como nosotros, no se vistan como nosotros, no sirvan a Dios como nosotros. Es más, pese a que estén sirviendo a dioses ajenos, a ídolos o lo que sea, nosotros hemos de asumir la actitud de esta joven. Porque esta muchacha, al ver la situación de sus amos, especialmente del hombre de la casa, que era leproso, no hizo otra cosa sino lo que sabía hacer. No pudo hacer otra cosa sino lo que sabía hacer. No pudo dar sino de lo que ella tenía. Y esto recuerda aquella situación que se presentó frente al templo, cuando Pedro y Juan iban al templo y aquel hombre le extendió su mano para pedirle una moneda. Y ellos dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos, te damos. De lo que tenemos, te damos. Esta muchacha, ¿qué podía ofrecerle a sus amos? Si era una prisionera, no podía ofrecerle sino de lo que ella tenía. Y sin ningún miramiento, sin ninguna pena, esta muchacha, por supuesto, se había ganado la confianza de esa mujer, de esa familia, por su comportamiento, por su conducta, su manera de ser, su manera de servir, que es lo que quisieran que nosotros nos convirtamos en eso, en servidores del Señor, porque eso somos, embajadores de Cristo aquí en la tierra, y donde nos ha tocado, debemos ser siempre sus embajadores, y no para cobrar, sino para dar, para servir, para mostrar lo que llevamos por dentro. Ella dijo, le dijo a la mujer, si mi amo fuera a ver al profeta en Samaria, él lo sanaría. Ella no habló con Eliseo. Ella no le mandó un mensaje de texto a Eliseo, mira Eliseo, que hay un hombre que tiene una lepra horrible, ya ven qué puede hacer por él. Ella solamente dijo lo que sabía. Allá hay un profeta. Y si mi Señor se hace ver con este profeta, seguro que el profeta lo sana. No porque el profeta tenía dotes él, sino porque ella sabía que ese profeta era el profeta de Dios, era un Dios poderoso que había abierto el mar, que había abierto el río Jordán, que había hecho bajar del cielo maná, que había hecho bajar codornices, que había sacado el agua de la roca. Ella sabía que había un Dios grande y poderoso, por lo tanto se atrevió a decir con toda autoridad, no con sentimentalismo, sino con el sentimiento que da en la confianza de saber a quién estamos hablando. Dijo, mire, si el varón fuese al profeta, él lo sanaría. Por supuesto, era una excelente noticia para esta familia. Era una excelente noticia para este hombre. Era lo único que le faltaba, humanamente hablando, porque era reconocido. A lo mejor era bien parecido. Estaba en buen puesto frente al rey, pero tenía esta enfermedad muy fea, muy grave. Y aquí aparece una salida. Una salida que a lo mejor este hombre no entiende mucho, sin embargo creyó a la palabra de esta muchacha. Porque comenzó a hacer las diligencias y habló con el rey hizo los preparativos para que Naamán pudiese ir a la casa de Eliseo. Por supuesto que está también la presencia del rey que hace asume una actitud bastante extraña, que pudiéramos nosotros también aprender cuando vemos enemigos en todos lados. Si estamos de este lado, cuando yo vine a esta ciudad, yo pensé que aquí se hablaba español y me llevó tremenda sorpresa. Porque venía a España y en esta parte no hablan español, sino que el lenguaje oficial es el catalán. Porque aquí hay una situación de independentismo y entonces el lenguaje oficial es el catalán. Aunque se habla castellano, no dicen español, dicen castellano. Y pueden hablar los dos, ellos prefieren hablar en catalán. Y eso para nosotros se presenta también como una barrera. Y para este hombre
moverse de su lugar también podía ser una barrera. Sin embargo, se hicieron los preparativos y el rey recibe esto como una barrera, porque comienza a decir, mira lo que me ha mandado a decir el rey enemigo. Me manda un hombre para que yo lo sane como si yo fuera Dios. Y el rey dice, no, este lo que está buscando es manera de buscar pleito para venir a atacarme, a molestarme. Fue tanto el dolor y el quebranto de este rey que rasgó sus vestidos en señal de luto y de duelo. Hermano, a veces somos así. El peligro no está, pero nosotros lo creamos. El problema no está y nosotros lo inventamos. La barrera no está y nosotros creemos que está allí. Mis hermanos, las actitudes van reflejando lo que llevamos por dentro. Nosotros hemos sido formados, fuimos formados en el Señor y conocemos de la palabra de Dios. Yo creo que esta situación que pasamos es para que saquemos del corazón nuestro las cosas que hemos aprendido, que llevamos guardadas allí dentro. Bien lo decía Beatriz hace un momento, cuando dice que la situación le ha permitido aprender la gratitud. Aprender la gratitud, porque es verdad, hemos leído, hemos aprendido que debemos ser agradecidos de Dios, pero las oportunidades no se nos habían presentado tan hermosas y buenas como en este tiempo para agradecerle a Dios por todo. Cada vez que nos despertamos, cada vez que nos levantamos, cada vez que hacemos una tarea, cada vez que recibimos un pago, cada vez que comemos, cada vez que podemos enviar dinero o algo para nuestra familia que está en Venezuela, debemos ser agradecidos. Las oportunidades están allí para que nosotros saquemos a flote todo lo que ha sido depositado en nuestro corazón por tanto tiempo. Este rey vio esa situación un poco extraña y eso lo supo Eliseo. El asunto era con Eliseo, El asunto era con Eliseo, porque Eliseo era el profeta de Dios. Eliseo pidió que Naamán fuese a su casa. Bueno, todo el séquito de Naamán fue al frente a la casa de Eliseo. Y Eliseo le manda un mensajero. Le manda uno de sus siervos y le dice, mira, de parte de Eliseo, anda, báñate, sumérgete, mójate 7 veces en el río Jordán. 7 veces en el río Jordán. Aquí ahora vamos a detener un poco a hablar de Naamán y compararlo con nosotros también. Es importante que aprendamos algunas lecciones de este hombre. Fíjense. Naamán llevaba un plan establecido. Naamán, como hombre de guerra, ya había tenido una visión de lo que iba a ocurrir. Había hecho su propio plan. El plan de Dios no tenía mucho espacio en la mente de Naamán, porque él ya tenía su plan establecido. Así ocurre muchas veces. A veces hacemos nuestros planes y creemos en Dios, es verdad, y nuestra fe está sustentada en Dios, y lo decimos, lo repetimos, y lo volvemos a decir, y lo compartimos con otros. Pero a veces el plan es el plan nuestro, y creemos que Dios actuará de acuerdo al plan que nosotros hemos concebido. Así pasó. Naamán traía en su mente y decía, el profeta saldrá. Dice, cuando yo llegue a la casa del profeta, el profeta va a salir. El profeta se pondrá allí, estará de pie, invocará a Jehová y luego me tocará y yo seré sano. Es el plan perfecto, ¿no? Así como actúa Dios, ¿no? Uno llega a la presencia de Dios, ora al Señor, se derrama en lágrimas, se postra, se arrodilla, se sienta, se arropa, no sé, como usted lo haga. Y Dios oirá desde los cielos, porque si oramos y lo hacemos como aquella mujer que pedía justicia, aquel juez, porque su palabra dice todo lo demás, lo sabemos todo, y entonces Dios oirá y yo recibiré lo que estoy buscando. ¿Se parecen más a nosotros? Pues claro que sí, porque actuamos muchas veces de la misma manera. Con nuestro plan
delante de. Pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era otro. Porque le está mandando un mensajero con un plan muy sencillo. Dígale que se zambulla, ¿verdad? Sí, del verbo zambullir. Que se zambulla en el Jordán 7 veces. ¿Y por qué no 4? ¿Y por qué no 3? ¿Por qué 7? Pudieran decir los teólogos como Enrique, porque ese es el número de Dios, ¿no? Yo tampoco sé por qué 7. Pero el asunto fue que Dios tenía el plan de eran 7. Cuando él escucha eso, el Naamán comienza a hacer las comparaciones, hermanos. Y aquí también nosotros somos muy, muy, muy buenos haciendo comparaciones. No, pero es que aquí se come esto y cuando yo estaba en Venezuela, yo comiera esto. No, es que antes de este gobierno, en el gobierno anterior, yo comía tal o cual cosa. Es que antes y ahora no. Y comenzamos a hacer esas comparaciones que son malas. Porque Naamán dijo, perdón, Habana y Farfar, que son ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Realmente el Jordán no era un río atractivo, según la visión de Naamán. Hermanos, a veces la solución a nuestras dificultades, la solución que se presenta a nuestro problema, no parece ser la mejor. No es la más atractiva, no es la mejor, no es la que necesitamos para el momento según nuestra visión. Pero el Señor nos está mandando a zambullirnos 7 veces en el Jordán. Cuando Dios tiene un plan, Él enviará a sus mensajeros. Cuando Dios tiene un plan, Él envía sus mensajeros para hacer ver ese plan, hasta que ese plan sea confirmado, porque Dios va a trabajar con el plan de Él y nosotros nos ajustamos a este plan. El mensajero dio el mensaje, Naamán lo rechaza, así que Dios tiene que usar otro mensajero. Y otro de sus mensajeros fueron sus mismos siervos, que le dicen a Naamán, pero Señor, según el versículo 13, pero Señor, es que te están mandando una cosa tan fácil. Es meterte en el río 7 veces y ya está. No es una gran cosa lo que te están pidiendo. Ocurre muchas veces con nosotros. Tenemos que hacer pequeñas cosas y no las hacemos porque nos parecen inútiles. Pero hermanos, Dios se hace grande en las pequeñas cosas. Un día cada vez. Lo he escuchado muchas veces en el grupo Opinión Pastoral. Y esa canción es reconfortante. Es lo que pedimos al Señor. Un día cada vez. No es una gran cosa, pero es lo que necesitamos para seguir disfrutando de la bendición del Señor. Un día a la vez. Esas pequeñas cosas que no están escritas en nuestros planes, sino que están escritas en los planes de Dios. Esta palabra sí movió el corazón de Naamán y decidió entonces obedecer a la voz de Jehová, Dios de los ejércitos, la que había sido pronunciada por su siervo Eliseo. Descendió y se zambulló. La primera vez salió igualito. Y la segunda vez se metió y volvió a salir. Si ustedes han visto alguna película de Naamán, hay muchas maneras. Hay unas que lo presentan que entra, se agacha y sale. 1, 2 y 3 va contando. La última que vi antes de escribir estas cosas para hablar con ustedes de esto, me pareció más elocuente. El Naamán entra al río, se mete y se sale del río. Y vuelve y se sale otra vez. Porque parece más fácil, hermano. A veces nos mandan a hacer las 7 veces, las 7 zambullidas, los 7 chapuzones, y metemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero así no era con más cuidado, chicos. Era ir, salir, volver, para hacer las cosas como Dios nos ha mandado que la hagamos. Bueno, no es como querramos, es como Dios quiere. No es el mojarse en el río, es el plan de sanidad que ya Dios
ha diseñado. Es el plan de sanidad que ya Dios ha decidido darnos. Hay que procurarlo. Hay que afinar un poco la lupa y la dirección para entender que estuvo en los pensamientos de Dios, lo puso en la boca de Eliseo, fue transmitida a la voz del criado y luego a la voz de los servidores de Naamán, porque había el proyecto final, era la sanidad total de Naamán. Se zambulló 6 veces y no pasó nada. Hasta que finalmente, después de la 7ª vez, quedó limpio. Limpio. Nuestras maestras, un fuerte abrazo para ellas y la bendición de Dios para ellas donde quiera que se encuentren, siempre daban la historia hasta aquí. Pero ¿saben qué? Naamán se convirtió. Es como decir ahora, Naamán aceptó a Cristo, hermano. Naamán se convirtió en un discípulo. Naamán se volvió al Señor. Porque aquí dice, en el versículo 15, que él fue a la casa de Eliseo otra vez. Y frente a Eliseo, expresó lo siguiente. Yo conozco que no hay Dios en todo, sino en toda esta tierra, sino en Israel. Yo conozco que no hay Dios en toda esta tierra, sino solamente en Israel. Y fíjense, tanto así que entregó hasta los diezmos. Pues. Él llevaba una ofrenda para Eliseo. Por supuesto, Eliseo la desechó. Pero asume este hombre un compromiso tan serio, escuchen esto, que dice que tu siervo no ofrecerá holocaustos a otros dioses, sino a Jehová. Es el compromiso que hace Naamán frente a Eliseo. Y un poco más, en el versículo 18, dice, y que me perdone el Señor cuando yo vaya al templo de Rimón para adorar y se apoye sobre mi brazo, el rey, y si yo me inclinare con él, Jehová me perdone. Fíjense que este hombre tenía que acompañar a su superior a un templo a adorar. Y él le dice, que me perdone Jehová si cuando yo acompañe a mi Señor a adorar, se va a arrodillar el otro, pero como está pegado a él, a lo mejor él también tiene que hacer una reverencia. Dice que me perdone Jehová si llego yo a hacer una cosa como esta. Es como que entienda Jehová, Dios de los ejércitos, que mi corazón no se inclinará sino a Jehová, Dios de los ejércitos. Es una conversión profunda, diría yo, que se operó en este hombre a través de este hermoso milagro. Mis hermanos, quiero finalizar resaltando las acciones de estos 2 grandes personajes de esta hermosa narración. De la muchacha nos quedamos con que no se fijó en su condición. No te fijes en la condición, no te fijes en la posición donde estás ahora. Sea fuera del país o sea dentro del país. La situación es la misma. Hemos recibido de Dios, tenemos de Dios. Y de lo que recibimos de Dios, de eso vamos a dar, de eso vamos a ofrecer. Sea en Venezuela, sea en otra parte del continente americano, o sea fuera del continente, sea en Europa. Vamos a dar de lo que Dios nos ha dado. Y ofrezcamos siempre a Dios. Siempre que tengamos oportunidad, ofrezcamos a Dios. Porque Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es sanador, Él es proveedor. Él es salvación para cada uno de nosotros. Y de Naamán tenía todo, pero también tenía lepra. Podemos tener muchas cosas, hermano, pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Es el pero de cada uno. Siempre habrá algo. Cuando nos acerquemos a Dios con ese algo que tenemos, que es el aguijón,
que es ese pequeño dardo que tenemos allí que nos está molestando, siempre que vayamos a Dios, no vayamos en nuestro plan, porque ya Dios tiene su plan diseñado para nosotros. Al final tendremos que ejecutar ese plan de Dios, porque ese plan de Dios es el que nos dará a nosotros la sanidad, la provisión, el trabajo, la tranquilidad, la paz, la libertad plena, la libertad plena. Es el plan de Dios el que nos dará la libertad plena. Vamos a reconocer a Dios, vamos a enfocarnos bien, vamos a ajustar la señal, vamos a meterle a nuestro sistema operativo los gigas que necesitemos para que la señal no se nos caiga, para que no se nos acaben los datos. Vamos a ponernos a tono con Dios para que Él ejecute en nosotros y con nosotros el plan que Él ha diseñado desde el principio. Recordar el tiempo pasado no es lo mejor, porque cualquiera que diga que los tiempos pasados son mejores que los presentes, no hablará con sabiduría. No son palabras mías, son palabras del sabio Salomón en el Eclesiastés. Vamos a vivir cada día, tal como lo dice la oración modelo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Vamos a vivir día a día, un día a la vez. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá. Por eso dame la fuerza para vivir este día. Pero vivámoslo con gozo, vivámoslo con alegría. Vamos ganando la confianza de las personas que están a nuestro alrededor y reconoceremos que Jehová es Dios y lo adoraremos siempre, en abundancia o en escasez, teniendo mucho o teniendo poco. Es elocuente la oración de Habacuc cuando dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque se haya quitado el fruto del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, que las ovejas no den mantenimiento, aunque no haya nada, hermano, con todo eso, nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Y el versículo que sigue no es menor, porque Él hace nuestros pies como de ciervas y en las alturas nos hace andar. Es el Señor quien fortalecerá nuestros pasos, quien fortalecerá nuestra vida para levantarnos, mis hermanos. Levantarnos donde quiera que estemos y sea la condición que tengamos. Y allí sí podremos cantar en tierras ajenas cantos de gratitud, de alabanza a nuestro Dios. Y viviremos con la promesa y la profecía dada a Israel en aquel tiempo, cuando dice que hay bienestar para tu porvenir, hay bienestar para nuestro porvenir y regresaremos a nuestra propia tierra. Que Jehová Dios nos bendiga, que el Señor nos cuide siempre, que su Espíritu Santo nos conduzca y nos lleve siempre por el camino del bien. Bendiciones vendrán a aquellos que esperan en Dios. Dios los bendiga ahora y siempre. Amén y amén.